Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Antonio Camargo y nuevamente estamos en este subconsultorio oncológico y estamos aquí en nuestra base en Magdalena del Mar, Oncos Instituto del Cáncer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A ver, hola Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar el día de aquí. Pasa la voz, pasa la voz. Estoy prácticamente todos los días. Me animamos a ir todos los días. A partir de 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana más o menos le regalo una hora aquí y vamos a estar una hora conversando sobre problemas oncológicos, sobre cáncer. Tiene usted un consultorio abierto aquí toda la mañana con el doctor Antonio Camargo. El que les habla es oncólogo médico por más de 20 años ya. Ya pasó el tiempo, miren, ya pasó el tiempo. Más de 20 años de oncólogo, Dios mío, dejé aquellos hospitales que me formaron. Y bueno, desde ahí pues emprendí un camino muy particular y ahora trabajo aquí en Oncos Instituto del Cáncer, aquí en Lima, en mi base. Doctor, buenos días. Yo cuido mi nutrición todos los días. Tomo mi sobre inmunocal, reinita. Vamos a dejar de hablar de inmunocal, reinita. Está bien, toma tu inmunocal, sigue con tu inmunocal, perfecto. Pero recuerda, no solamente es el inmunocal, tienes que practicar estilos de vida pues más amplios, más saludables. No solamente a veces la gente cree, ¿no? Este suplemento es el ya. Este suplemento cura 1000 enfermedades. Este suplemento me va a dar vida eterna. Este suplemento cura todo tipo de enfermedades. Este suplemento cura el cáncer. No es así, ¿no? Si tú quieres mantener tu salud, quieres mantenerte saludable, quieres estar bien de salud, muy sano, sana, ¿no? Tienes que practicar, en primer lugar, hábitos saludables. Y eso implica un acto de voluntad. O sea, tienes que tener voluntad. La gente es facilista. No, mira, ¿sabes qué? Acá tengo mi redoxón, tengo mi vitamina C. Yo me pongo mi vitamina C una vez por semana, todos los días tomo mis tabletas. Pero, sin embargo, no practican hábitos saludables. Alimentación, sueño, ejercicio regular. Entonces es mucho más amplio, mucho más grande. No solamente, mira, ¿sabes qué? Este suplemento, el ya. Listo, ya, esto me va a cuidar. ¿No? Pero sin embargo, tienes un ambiente laboral tóxico, tienes relaciones familiares terribles, tienes cuadros depresivos, ansiedad, no duermes bien, comes comida chatarra, procesada, ultraprocesado frecuentemente y dices, no, este suplemento me va a salvar. Con este suplemento voy a estar bien. Este suplemento me libra de todo tipo de enfermedades. No es así. Mantenerse saludable implica un acto de voluntad. Tienes que tener voluntad para poder hacer ejercicios, para poder hacer algún tipo de deporte, para poder alimentarte sanamente, incluso para poder tener una rutina de alimentación. No solamente es el suplemento, recuérdalo, reinita, recuérdalo. Bien, estamos entrando directamente aquí al consultorio oncológico. Pasen la voz. Estamos aquí en nuestro consultorio oncológico. Dios mío, esta computadora se me trabó, Dios mío. Aquí está. Bueno, bien, vamos a ver. Hay una consulta de Teresa. A ver, Teresa, vamos a la consulta. Recuerden que este es un consultorio oncológico. Aquí respondemos a sus consultas, pero también hablamos sobre cáncer. Siempre estoy conversando de diferentes. Vamos a analizar este caso, el caso de Teresa, ¿no? Teresa nos consulta, cáncer de cirugía, nuevamente 6 sesiones de quimio, hice resistencia al carboplatina y ahora está en el peritoneo intestino delgado, después de la cirugía de reposición de colostomía. Doctor, ¿qué debo hacer ahora, por favor, Teresa? Teresa, pero ¿cuál es tu diagnóstico exacto? O sea, ¿tú quieres que yo adivine cuál es tu diagnóstico? ¿De qué te operaron? ¿Cuál es tu diagnóstico exacto? ¿Cuál es el diagnóstico exacto en tu caso? ¿Cáncer a qué? ¿Es cáncer de ovario? ¿Es cáncer de colon? No sé, voy a presuponer que es un cáncer de ovario. Pero no puedo estar presuponiendo. Si tú deseas que yo te... De manera más específica, tú me dices, no, ¿de qué te operaron? ¿De qué te operaron? Entonces, voy a presuponer que esto es un cáncer de ovario. ¿Ok, Teresa? Voy a presuponer que es un cáncer de ovario, pero tienen que especificarme bien el diagnóstico exacto, pues, ¿no? A ver,
Vamos a ver, en el caso de Teresa, ¿no? Hubo una cirugía, nuevamente, cáncer, a ver, un poquito más arriba para ver bien la consulta, más arriba, a ver, cáncer de ovario es, cáncer de ovario, eso no me lo has puesto, ya, es cáncer ovario, ok. Cáncer, cirugía de cáncer ovario, 6 sesiones de quimioterapia, hice resistencia al carboplatino y ahora está en el peritoneo e intestino delgado, después de la cirugía de reposición de colostomía. Doctor, ¿qué debo hacer ahora, por favor? Ok, Teresa. Mira, Teresa, para que te hayan hecho una cirugía con una reposición te han hecho una colostomía, ¿no? Probablemente hayas hecho un cuadro de obstrucción intestinal secundaria a un problema de carcinomatosis, ¿no? Si tu diagnóstico es cáncer de ovario, inicialmente trataron tu cáncer ovario con cirugía, hicieron lo que se llama una citorreducción. ¿Qué cosa es una citorreducción? Básicamente, cito viene de célula, reducción de reducir el número de células. Cuando se diagnostica un cáncer ovario, principalmente la variante epitelial de alto grado, ¿no? Se presentan dos circunstancias. Uno, o se opera en el momento o antes de la cirugía se da algún tipo de tratamiento. Ese tratamiento se llama terapia de inducción, no digamos terapia de inducción, sino se llama quimioterapia perioperatoria o quimioterapia neoadyuvante. Es decir, antes de la cirugía lo que se hace es darte tratamiento con quimioterapia. Es lo que más se practica actualmente porque la mayor parte de los cánceres de ovario, los de alto grado, estos epiteliales de alto grado, se presentan en etapas avanzadas. Recuerden, el cáncer ovario, el epitelial de alto grado, es un cáncer muy traicionero. Difícilmente lo podemos detectar tempranamente. Es un cáncer que es difícilmente prevenible, no se puede prevenir, salvo si es que actuamos, pues, digamos, en medidas muy preventivas, muy primarias. Pero por lo general, el cáncer de ovario, el cáncer epitelial de alto grado, es un cáncer muy traicionero, que al momento del diagnóstico ya tiene diseminación metastásica. Ese cáncer ya hizo metástasis. No lo olvide. ¿Eh? Por lo general, al momento del debut de la enfermedad, la paciente viene a la consulta con problemas de tipo digestivo, distensión abdominal, dolores abdominales, estreñimiento, baja de peso. Cuando hacemos las evaluaciones, encontramos que tiene una gran tumoración a nivel de la pelvis, a veces, no a veces, frecuentemente, líquido ascítico, o sea, acumulación de líquido en el interior de la... Bueno, basta eso para que sospechemos que estamos frente a un cáncer ovario de alto grado. Realizamos las pruebas respectivas, los marcadores tumorales, a veces tomamos muestras de citología y confirmamos que estamos frente al cáncer ovario. Se hace una pequeña laparotomía, una laparoscopía, se obtienen muestras y decimos, uy, estamos frente a un cáncer ovario. Entonces es ahí donde empieza una lucha contra este cáncer. Si tenemos gran masa tumoral, como la mayor parte de estos cánceres cuando debutan, y tenemos compromiso del peritoneo, ese tejido que está envolviendo, es la ropita de los intestinos, donde encontramos cantidad de pequeños nodulitos, pequeños tumorcitos. Entonces lo primero que hacemos es tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia es fundamental en la mayor parte del tratamiento de los cánceres de ovario, al inicio. Es fundamental. Y generalmente usamos sal de platino combinada con algún tipo de fármaco, generalmente un taxano. La combinación clásica es lo que has recibido tú, carboplatina paclitaxel. Entonces empezamos a tratar con este esquema de tratamiento ese cáncer grande, metastásico, con ascitis. Y vamos viendo la evolución. La mayor parte de las pacientes van a evolucionar inicialmente favorablemente. ¿A qué me refiero? Que la distensión abdominal, el líquido empieza a disminuir, el tumor de ovario empieza a disminuir de tamaño, el marcador tumoral, el CA125, empieza a disminuir en su concentración en sangre y decimos, bueno, perfecto, adelante. Pero siempre tenemos que evaluar detalles. Por ejemplo, un detalle. Por ejemplo, ¿qué tan rápido disminuye la concentración de ese marcador tumoral, el CA125 en sangre? Que tiene un valor
predictivo, hasta un valor pronóstico, ¿no? Respecto a cómo va a ir esa paciente. Si la concentración de ese marcador, sea 125, tratamiento a tratamiento, disminuye rápido, ¿no? Rápido, digamos, tenía 1000 de marcador, después del primer tratamiento tenía 400, después del segundo tratamiento tenía 150, después del tercero tenía 50, decimos, espectacular, está viendo espectacular. Obviamente esto tiene que estar acompañado de una respuesta clínica. Disminución de la distensión abdominal, el líquido ascítico, ese líquido que está en el interior del abdomen empieza a secarse, ¿no? La tumoración ovárica empieza a disminuir grandemente de volumen, ¿no? La paciente mejora enormemente y dice, excelente, perfecto, muy bien, fantástico. Pero si ese marcador tumoral sea 125, que estaba, digamos, en 1000, bajo 800, de ahí a 600, de ahí a 400, está respondiendo, sí, pero no es muy sensible. ¿Okay? Se conoce que una buena parte de estos cánceres ovarios son muy sensibles a la sal de platino. Son bien sensibles a la sal de platino. Una buena parte, no todos. No todos, no todos, no todos. Tomen nota. ¿Okay? Realmente aquellos cánceres de ovario que tienen mutaciones inactivantes de los genes BRCA1, BRCA2, los genes BRCA1, BRCA1, BRCA2, son genes que protegen contra el cáncer, se llaman genes supresores, y los cuales están mutados en un número importante de cáncer de ovario, cuando hay también a veces un trasfondo hereditario. Una buena parte de pacientes que desarrollan cáncer de ovario tienen antecedentes familiares de cánceres en familias, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, etc. Y esto se debe a que existen grupos familiares donde hay una inactivación del funcionamiento de los genes BRCA1, BRCA2, y eso predispone a estas personas al desarrollo de cánceres, entre ellos el cáncer de ovario. Y estos son cánceres que son bastante sensibles a sal de platino. Ojo, bien sensibles a la sal de platino, pero también últimamente se utilizan terapias moleculares como inhibidores PARP para poder controlar estos cánceres, aunque las sales de platino son la primera línea de tratamiento farmacológico, combinada siempre con algún medicamento adicional, realmente un taxano, paclitaxel principalmente. Si es que tengo éxito rápido, eso me dice, aquí va a ir bien, aquí hay mucho potencial de curabilidad. Después de ahí viene una cirugía, se hace una citorreducción, se limpia todo lo que se puede, ¿no? Y la idea es que con esa cirugía no quede rastro de enfermedad, o quede muy poco de enfermedad. De eso nos informa el cirujano. Que dio tanto, quedó un poquito, que dio, mira, un tito creo que quedó, no quedó nada, lo limpié todo. Y esa cirugía es muy importante también para lograr el éxito en el tratamiento de un cáncer ovario de este tipo cuando se presenta. Porque obviamente el objetivo es curar. ¿Se puede curar un estadio clínico metastásico en el cáncer ovario? Sí, se puede curar, sí. Pero tiene que haber múltiples factores en todo esto. No solamente, es decir, cáncer ovario y listo, ¿no? Depende mucho principalmente de cómo responda a los tratamientos. Y en eso el oncólogo tiene que estar muy atento, tiene que estar muy atento. Pues, ¿cómo va ese cáncer ovario? ¿No? Si doy las primeras quimioterapias y no baja mucho el marcador o la disminución de la sintomatología o la reducción tumoral no es muy rápida, digamos después del tercer o cuarto tratamiento, tengo que empezar ya a repensar que estoy frente a un cáncer que es resistente y su pronóstico, si sigo así, por esa vía, no voy a lograr mucho. No voy a lograr mucho. Ojo, También tengo que estar muy atento a las subvariantes o los subtipos histológicos de los cánceres de ovario. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque he visto bastante, por ejemplo, que subtipos histológicos de cáncer de ovario se tratan como variantes comunes y corrientes, como la variante epitelial de alto grado. Hay un subtipo que más o menos es hasta un 10% de todos los cánceres de ovario, que es el que más temor y terror da, que es la variante. Es un cáncer que tiene otro tipo de características. Realmente los tratamientos convencionales no le hacen mucho daño. Pero se aplican las reglas del tratamiento del cáncer ovario convencional, el epitelial de alto grado, el seroso papilar de alto grado, para tratar estos cánceres, lo cual, pues, puede ser un error. Puede ser un error o
Frecuentemente es un error. Yo no puedo tratar un cáncer de células claras, un cáncer ovario de células claras con un protocolo común y corriente. ¡Ojo! No lo puedo hacer. Carboplatina o paclitaxel, un cáncer de ovario de células claras, realmente es un error. ¿Sí? Tengo que ponérmelas a buscar en estas variantes mucho más agresivas, mucho más resistentes a estas quimioterapias convencionales. Eso hay que aclararlo bien. He visto una buena cantidad de pacientes mujeres con estas variantes a células claras de cáncer ovario, donde pues se disparan estos tratamientos comunes y corrientes y la paciente va pésimamente, pésimamente, pésimamente. Estas variantes de las células claras tienen alteraciones genéticas distintas, ¿no? Mutaciones en ciertos genes que básicamente predicen una mala evolución de estos cánceres ovarios. Mala evolución. No, más o menos un 50% de estos cánceres ovarios de células claras están ligados a la presencia de un antecedente de endometriosis. Endometriosis. La endometriosis es la aparición de tejido de tipo endometrio ectópico, es decir, en otros lugares distintos a la cavidad uterina. Y es un problema muy, muy frecuente. Es muy frecuente en ginecología, ¿no? Eso no quiere decir que todas las mujeres afectadas de endometriosis van a desarrollar un cáncer de ovario de células claras, pero sí es una variante que es antecedida frecuentemente por una endometriosis. Así que en las mujeres con endometriosis hay que tener bastante cuidado. Bastante cuidado. A veces se pueden formar algunas masas a nivel de ovario, algo complejas, que simulan ser cánceres y que simulan ser lesiones benignas, pero podrían ser carcinomas a células claras. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en tu caso, hay que ver ahora qué es lo que viene. ¿Ok? Normalmente en casos como el tuyo, lo que yo recomiendo mucho son las terapias intraperitoneales. No podemos seguir con las terapias convencionalmente, clásicamente administradas por vía endovenosa solamente, ¿no? Eso también es un error. Eso también es un error. ¿Por qué es un error seguir en tu caso solamente con tratamientos endovenosos, sistémicos? ¿Por qué es un error? Porque se ha visto que cuando existe la carcinomatosis, porque lo que tú tienes es carcinomatosis. ¿Qué es carcinomatosis? La diseminación, la siembra metastásica de esta mala hierba de ovario sobre la superficie de los intestinos, en un tejido que se llama el peritoneo. ¿Bien? Y se ha visto que muchas veces estos tumorcitos, ¿no?, son básicamente inaccesibles a las quimioterapias convencionales. No llega la quimioterapia por vía endovenosa, porque imagínate, a mí está la quimioterapia por vía endovenosa, no vayas a pensar que esa quimioterapia va a llegar directamente a donde están estos tumores. No es así. La quimioterapia tiene que diluirse en la sangre y de ahí en los fluidos corporales. Y de ahí tiene que, por medio de fenómeno de difusión pasiva, llegar a donde están los tumores. Es todo un viaje muy complejo. Así que una pequeña fracción de fármaco podría llegar a zonas que son accesibles en la región abdominal, pero muchas veces no llega en suficiente concentración. Eso es un problema. Por lo tanto, la manera más efectiva de lidiar con esto es no por vía endovenosa, sino por vía intraperitoneal. Por vía intraperitoneal. Lo que tú necesitas es terapia intraperitoneal. Eso es lo que necesitas. Yo en tu caso no recomendaría ir ya netamente por vía endovenosa. No. Necesitas terapia intraperitoneal y explorar otros protocolos. En tu caso hay que explorar otro tipo de tratamientos. Hay que hacerlo. Existen tratamientos fantásticos, te lo digo, muy, muy buenos. Existen fármacos que tú ni siquiera te imaginas, que son accesibles, no debes a pensar en cosas del otro mundo, que pueden tener un efecto muy, 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 muy bueno. El día de ayer justo conversaba con una paciente, ella vino de una institución por un cáncer epitelial de alto grado, pero resistente a múltiples líneas de quimioterapia ya. Vino muy mal aquí a Oncocer, hace un par de meses que vino ella, vino muy mal, con el abdomen distendido, con un cuadro suboclusivo, no podía comer bien, no podía ir al baño frecuentemente, estaba con todos esos problemas que tiene una paciente que tiene carcinomatosis. Entonces, con ella empezamos netamente terapias intraperitoneales, terapias moleculares y cierto tipo de quimioterapias en dosis bajas. La gran ventaja de las terapias intraperitoneales es que son muy fáciles de administrar. Los tips de Oncos aquí en Lima, terapias intraperitoneales o tips,
Con creces no hay, digamos, Hypec ni Pipa que supere las TIPS, porque las TIPS son mucho más inteligentes. Están basadas en fármacos, no en la modalidad terapéutica clásica de ir al oeste, ¿no? Vamos con Hypec, más cirugías, citorreductivas enormes. Una bestialidad. El Pipa, caro, costoso, un solo procedimiento, un solo fármaco, oxaliplatino y nada más. En cambio, las TIPS son maravillosas. ¿Por qué? Fáciles, económicas. Podemos utilizar cantidad de fármacos, protocolos, terapias moleculares, inmunoterapias intraperitoneales, la última frontera en el tratamiento de muchos cánceres, en carcinomatosis, inmunoterapia intraperitoneal, imagínate, ¿no? Quimioterapias intraperitoneales, fantástico. Y la ventaja de las terapias intraperitoneales es que son fáciles de administrar y son accesibles. Y las dosis son más bajitas que las que se administran por vía endovenosa. En conclusión, menos toxicidad, ¿no? Y más efectividad. La concentración de los fármacos a nivel de los tumores, cuando se administra por vía intraperitoneal, puede llegar a ser miles de veces superior a la que se alcanza por vía endovenosa. Así que muy poquito, por vía intraperitoneal, podemos hacerle muchísimo daño a estos focos de carcinomatosis. Y eso es lo que recomendaría en tu caso. ¿Cómo está mi paciente? Muy bien, ayer conversaba, está excelente, 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 ¿no? Le planteamos un protocolo con Topotecan y excelente, fantástico, fantástico, espectacular. Entonces yo recomendaría ese tipo de tratamiento en tu caso, ¿no? Terapia intraperitoneal. Y ver y revisar muy bien, en tu caso, qué tipo de cáncer tenías, qué subtipo, qué variante, ¿no? Alto grado, la cerosis papilar, que es la más frecuente, pero no vaya a ser que hayas tenido ahí una variante agresiva, de repente unas células claras. Y ahí sí cambia todo. Ahí sí cambia todo. Por eso es muy importante que tomen siempre una segunda opinión. Bueno, tienen esta tribuna, la tienen aquí. He vuelto después de más o menos casi 2 meses de estar en barbecho, descansando ahí, no de vacaciones, sino fuera, digamos, acá de esto, pero bueno, estoy con ustedes ahora todos los días, mientras obviamente tenga tiempo y el de arriba pues me permite estar con ustedes. Bien, eso es respecto a tu caso. Siempre tomen una segunda opinión. Inviertan en una segunda opinión. No sean mezquinos con su salud. No, porque todo lo dejan. No, mi seguro, voy a hacer cola. Pero mientras haces cola, mientras esperas el seguro, toma una segunda opinión. Invierte un poquito, que te puede ayudar muchísimo y vas a ir con una herramienta que es información. Ojo, y esa información va a ser muy valiosa al momento que tú tengas tus consultas, ¿no? Si quieres una segunda opinión con tu servidor, el doctor Antonio Camargo, puedes llamar al 919-475-320. 919-475-320 y yo estaré a tus servicios, ¿ok? Tanto presencialmente aquí en mi base, en Magdalena del Mar, Oncosinstituto del Cáncer, ¿no? O una videoconsulta. Con todo gusto estaré. Escribe al 919-475-320 y estaré a tus servicios. Ok. Vamos a la siguiente consulta. Doctor, buenos días. Tengo cáncer mama triple negativo con metástasis pulmonar y hepática. Con tratamiento netamente quimioterapia. Estoy en las 9 quimioterapias y quisiera saber si puedo usar vitamina C para ayudarme y si tengo posibilidad de recuperarme y si podría hacer una cita con persona mediante teléfono, ya que soy de Bolivia. Sara, claro que sí, Sara, con mucho gusto, con mucho gusto. Mira, apunte ese número, apunte este número 919-475-320. 919-475-320. ¿Ok? Y vas, le preguntas al chat GPT cómo ya, ¿no? Envías un mensaje y encantado voy a estar a tus servicios. ¿Ok? Veo que tienes un cáncer de mama de los considerados agresivos. ¿Ok? Y básicamente el tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo, que hay subvariantes, vamos a hablar después de la subvariante de los triples negativos. ¿Ok? Voy a hablar el día lunes. ¿Ya? Así que te invito el día lunes que estés presente también aquí. ¿Ya? Este día lunes voy a hablar de las variantes, de la subvariante de los triples negativos. Las particularidades del tratamiento del triple negativo en cáncer de mama, ¿no?
Últimamente está muy en boga el uso de inmunoterapia más quimioterapia en el tratamiento de los triple negativos, pero tiene muchos detalles el triple negativo. Ojo, ¿okay? No solamente es un subtipo de cáncer de mama, sino que este subtipo, el triple negativo, tiene variantes también y hay que tenerlas bien presentes, bien presentes, ¿ya? ¿Por qué es importante tener, digamos, en mente esas subvariantes? Porque también hay que tener hasta ese olfato, de detectar, no voy a hacer que estoy frente a un tipo mesenquimatoso, no voy a hacer que estoy frente a uno que es rico en andrógenos y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Respecto a tu consulta, ¿la vitamina C te puede ayudar? Sí, te va a ayudar la vitamina C. Te va a ayudar la vitamina C. Eso tenlo por seguro. Ya, tenlo por seguro. Pero hay que armarte un protocolo. Hay que armarte un protocolo lo más personalizado posible. La vitamina C no se opone para nada a los tratamientos oncológicos convencionales. Recuérdalo, para nada, en absoluto. La vitamina C, yo he hablado mucho de vitamina C. Aquí en mi TikTok tengo videos sobre la vitamina C ya de antes, ¿no? Yo he administrado desde el año 2010 hasta el momento miles de dosis, 30.000, 40.000 dosis de vitamina C a muchísimos pacientes con cáncer. Y lo único que me ha demostrado la vitamina C es que es un excelente complemento a las terapias convencionales. Es una maravilla. Y a veces, en cierto tipo de protocolos altamente personalizados, con dosis muy altas en infusiones, bien planificadas, podemos tener efectos antineoplásicos interesantes. Sí, claro que sí, podemos ayudarte con tu vitamina C. Claro que sí, con mucho gusto, ¿ok? Escribe al 919-475-320. Cáncer de ovario hace 4 años, luego 2 años con la PARIP, luego volvió al mismo lugar. ¿Por qué? Porque comprometió Teresa, ¿no? Olaparib, ¿ves? Estás con Olaparib, ¿no? Quiere decir que el Olaparib. ¿Por qué te indicaron el tratamiento con Olaparib? Porque tenías BRCA1 o BRCA2 mutados, o tenías, por ejemplo, lo que se llama alta presencia de inestabilidad genómica. ¿Ok? Solamente en estos casos se administran este tipo de fármacos. Pero mira, estos son fármacos muy buenos. Pero a pesar de esa capacidad de selectividad que tienen estos fármacos en su efecto sobre estos cánceres de ovario, mira, vuelve la enfermedad otra vez. ¿Por qué regresa al mismo sitio? No es que regrese al mismo sitio, ¿no? Sino es que se reactive en el mismo lugar. Muchas veces existen focos neoplásicos, nosotros lo llamamos focos neoplásicos, puntos donde generalmente la enfermedad como que encuentra un terreno fértil, ¿no? Cierta zona, digamos, del cuerpo. En este caso podría ser, ¿no? Cierta zona de la pelvis, ¿no? O varios focos a nivel del abdomen, o una metástasis o varias metástasis viscerales. Y la enfermedad como que está ahí, ¿no? Como latiendo, ¿no? Se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende. ¿Eh? En tu caso, ¿por qué se reactivó? Obviamente porque la enfermedad se volvió resistente al fármaco, uno. ¿Y por qué se vuelve resistente al fármaco? ¿No? Se ha visto que cuando hablamos de cáncer, ¿no? Y cuando el cáncer es metastásico, existe lo que se llama una gran heterogeneidad tumoral. No solamente heterogeneidad tumoral se refiere a que un tumor tiene muchas veces grupos celulares cancerosos que tienen variantes, como que son familia, pero no son lo mismo. Mira, o sea, un tumor muchas veces es una masa bastante compleja, no solamente son células neoplásicas, sino también hay una buena cantidad de células, diríamos, del estroma tumoral. O sea, un cáncer no solamente es células neoplásicas apiñadas, como si fuera, pues, digamos, un enjambre de abejas en una especie de, digamos, que están, digamos, formando un cúmulo. No. Muchas veces un tumor es una estructura mucho más compleja, donde hay células cancerosas, hay un estroma. El estroma es como toda esa estructura que le da forma al tumor, que generalmente está compuesta de fibroblastos asociados al tumor,
que segregan cierto tipo de colágenos. Hay una buena cantidad de células del sistema inmunológico, son células zombies o células traidoras, digámoslo así, macrófagos tipo M2, neutrófilos tipo N2, ¿no? Cierto tipo de células derivadas del tejido adiposo, etcétera, vasos sanguíneos, ni qué decir. ¿Ves? Pero no solamente es, mira, que tienes el cáncer de ovario. Ah, sí, pero este cáncer de ovario tiene esta mutación. Perfecto. Atacas la mutación, inactivas durante un tiempo un grupo de células que tienen esa mutación deje de ser relevante porque el cáncer empieza a mostrar algún tipo de evolución. Hay diferentes tipos de evolución neoplásica, varias, la paralela, la neutral, ¿no? Etcétera. Entonces, evoluciona el cáncer, ¿no? Y dice, bueno, ya, por más que me des este fármaco, ya no funciona. Ya hay células que se han vuelto resistentes a ese tratamiento, o hay células que eran resistentes del inicio, pero al inicio eran muy poquitas, y al eliminar aquellas células que eran sensibles, quedan las células resistentes, y esas son las que empiezan a cobrar protagonismo. Ah, ya, eliminaron a las células que eran sensibles, pero nosotras, que somos las resistentes, ya no nos hace daño, y ahora nosotros somos mayoría. Y eso es lo que pasó en tu caso. ¿Ok? Entonces, hay que explorar otros fármacos. Ya hay cantidad de fármacos, te lo digo. Porque a veces se le vende a los pacientes no, que mira la prueba molecular, mira que el NGS, mira que lo que son estas pruebas que te analizan, no todo tu genoma, y aparte vemos a qué sensible tu cáncer. Mira, vamos a enviar tu muestra a España, Estados Unidos, te cuesta 15,000, 20,000 soles la prueba o $5,000. Se pierde tiempo. Muchas veces. Obviamente cuando son útiles, pero en la mayor parte de los pacientes estas pruebas son inútiles, te lo digo. En tu caso hay que más que todo esto y tratarlo desde un punto de vista más pragmático. ¿Tienes línea de quimioterapia? Sí, claro que sí. Si la carcinoma está ahí, ir por la vía intraperitoneal. Probablemente implementar terapia molecular, si resiste o no resiste bevacizumab. Una posibilidad muy interesante por vía intraperitoneal. Sumarle algún fármaco ahí, algún tipo de quimioterapia. Perfecto. Buscar nuevos blancos moleculares en tu caso. Por ejemplo, estudiar la sobreexpresión de receptores de tipo HER2, HER2. Interesante, hay un buen número de cáncer ovario que sobreexpresan HER2. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo. Entonces, hay que ponérsela a buscar, a explorar, buscar más, experimentar. Hay que hacer eso en tu caso. Hay más. Pero a veces se le vende esto, ¿no? Ya el olaparib no da, ya no. Bueno, acá hay un estudio clínico que estamos haciendo. Dios mío. Hay que ser pragmático en esto. Las humildes y antiguas quimioterapias no han pasado de moda. Al contrario, están más en boga actualmente, en vista a que estas terapias moleculares, estas inmunoterapias de última generación, si bien es cierto, tienen efectos maravillosos, pero también tienen, digamos, serias restricciones. No son para todos los pacientes. No son para todos los pacientes. Y frecuentemente la enfermedad encuentra la manera de resistir a estos tratamientos y se vuelve a activar. El cáncer es un enemigo formidable. ¿Ok? Buenos días, doctor. Yo no sentía nada. Voy, me hago la mamografía y una biopsia y salgo con esa Silvia. Pero el cáncer de mama no da síntomas al inicio, Silvia. No da síntomas el cáncer de mama al inicio. Cuando es pequeñito, no se siente casi nada, ¿no? La mayor parte de los cánceres de mama se detectan con mamografía, ¿no? Que se detectan por mamografía, son pequeñitos, de menos de medio centímetro. Se hizo un estudio hasta cuánto es posible que una mujer pueda autodetectar un tumor de mama, y más o menos, en promedio, un tumor debe medir más de 1 centímetro para que la mujer pueda palpárselo, ¿no? Y eso, ¿no? Tiene que tener un buen tacto, ¿no? Y conocer bien sus senos. Pero un tumor de medio centímetro, de 4 milímetros, es muy difícil de palpar. No da síntomas, no da molestia, no da malestares. Pero en tu caso, si no tenías síntomas, no tenías un signo, no había bulto, no había tumor, bienvenido sea. Al menos el hecho que te hayan hecho un diagnóstico relativamente temprano. Si ese tumor tiene menos de 5 milímetros de diámetro mayor, ¿ok? Y es la variante in situ, excelente. Tu chance de curación son altísimas.
Si es la variante infiltrante, hay que ver qué tipo de infiltrante es, porque también la chance de curabilidad es alta. ¿Cuándo hay que tener mucho cuidado en cáncer de mama? Cuando mide más de medio centímetro para arriba. Cuando mide más de medio centímetro para arriba y cuando no es la variante in situ, hay que tener mucho cuidado. No hay que confiarse ahí solamente la cirugía, se acabó. No, excelente la cirugía. Juguemos con el ganglio centinela. No solamente es eso, recuérdalo, ¿ok? Cualquier cosa me cuentas más de tu caso. Me cuentas más de tu caso. ¿Qué tamaño era el tumor? ¿Cuánto medía en esa mamografía? ¿Hicieron una ecografía complementaria, una resonancia magnética? ¿No? Cáncer de mama. Cáncer de mama no solamente es una sola entidad, existen diferentes subtipos de cáncer de mama. Cuéntame sobre eso, a ver si podemos hablar más. Bien, vamos a la siguiente consulta. Yo perdí a mi mamá porque su cáncer ovario, el cáncer ovario de mi mamá fue células claras. O alto, justo lo que estaba hablando, ¿no? Justo lo que estaba hablando, ¿no? La variante de células claras. Es un monstruo este subtipo de cáncer ovario. Es un monstruo, ¿ok? Estoy seguro que lo trataron, ¿no? Estoy seguro que trataron este cáncer de ovario de células claras con protocolos convencionales. Cuéntame eso. Cuéntame eso. Protocolos convencionales. Carboplatina, Paquitaxel, probablemente. El cáncer es una bestia. Terrible, ¿no? Yo tengo varias pacientes con cáncer de ovario de células claras. Hasta ahora la mantengo. Pero sí he perdido muchas batallas contra este subtipo de cáncer, ¿no? Aún queriendo hacer magia, muy difíciles. Dos células claras, ¿no? Terrible, 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 ¿no? Una pena, Walter. Una pena. A ver, vamos a ver. Doctor, tengo que agradecerle, lo escuché durante todo mi proceso de cáncer de mama. Hoy estoy librando, pero yo estoy trabajando. Sin usted, estos 2 años hubiera sido muy duro. Lo llevo en mi corazón. Keka, tus palabras, ¿sabes qué? Tus palabras lo único que hacen es comprometerme más con ustedes. Gracias por esas palabras y gracias por valorar el hecho de que esté aquí todas estas mañanas. Y eso, ¿sabes qué me dice a mí, Keka? Que tengo que estar más seguido con ustedes aquí. Todos los días. No les puedo fallar. No les puedo fallar. ¿No? Así que hasta donde Dios diga, voy a estar con ustedes y esas palabras tuyas realmente a mí me conmueven y me comprometen para seguir con ustedes. Gracias por esas palabras de aprecio y esperemos que todo vaya bien, ¿ok? Cualquier cosa, estoy aquí. ¿Okay? Gracias, Keka, por esas palabras tan bonitas. ¿No? Mira. ¿No? Mira. Tengo que estar todos los días acá. Sí, claro que sí. Oh, vamos, sigamos adelante. Doctor, buen día. ¿Usted recomienda hacer una histerectomía total? Tengo síndrome de Lynch, Karina. Karina, en el síndrome de Lynch, básicamente, ¿cuál es el problema del síndrome de Lynch? El síndrome de Lynch básicamente es un tipo de síndrome. ¿A qué diríamos síndrome? Es aquel tipo de, digamos, síndrome, nosotros lo decimos en medicina clásica, aquellas características sintomatológicas y signológicas que evocan una enfermedad, ¿ok? Pero básicamente el síndrome de Lynch es una, digamos, no diríamos una enfermedad, pero es un trastorno de tipo genético hereditario. Genético hereditario, donde la persona pertenece a un grupo familiar donde hay ciertos genes que están alterados, no funcionan bien, ¿no? Son genes generalmente que reparan el material genético, el ADN. ¿Ya? Estos genes son como 4 o 5 genes, más o menos, ¿no? Te lo voy a mencionar, el MLH1, el MSH2, el PMS2, MLH6 y hay uno más por ahí, que no recuerdo bien, ¿ok? Estos genes tienen una función importantísima para reparar el material genético. Para reparar el material genético. Tienen una función muy importante. Pero cuando existe un grupo, digamos un trasfondo genético hereditario, entonces donde existe una heredabilidad de la no función o la pérdida de función de estos genes,
ya se hereda eso. Entonces la persona tiene predisposición a desarrollar cánceres. Cánceres, ¿no? Cánceres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El síndrome de Lynch está muy relacionado al cáncer de colon de tipo hereditario no polipósico. Porque existe el polipósico hereditario, es el que más terror da. Pero existe el cáncer de colon hereditario de tipo no polipósico. Pero también el síndrome de Lynch puede estar relacionado a la predicción de cáncer de endometrio también. Cáncer de endometrio. Entonces, la probabilidad de que desarrolle una persona que tiene un síndrome de Lynch, un cáncer de endometrio, no es baja. No es baja. No es baja. No es baja. Si tú ya has cumplido tu ciclo reproductivo, ¿ok? Si tú has cumplido tu ciclo reproductivo, tienes más de 40 años, ¿no? Te han hecho obviamente tus evaluaciones. En tu caso siempre hay que hacer tus colonoscopías, tus endoscopías. Hay que durar mucho tu tubo digestivo, ojo, ¿ya? Principalmente el colon. ¿Ya? Tienes que estar siempre con tus colonoscopías. ¿Ya? Pero si te han propuesto hacerte una histerectomía, ¿no? Básicamente es evitar que termine desarrollando un cáncer de ovario, porque tu probabilidad de que desarrolles, pero un cáncer de endometrio, porque tu probabilidad de que desarrolles ese cáncer de endometrio es bastante alta. Es bastante alta. Bastante alta significa, ¿no?, un porcentaje elevado, generalmente más del 10%. Entonces la probabilidad de que existe esa posibilidad. Eso siempre requiere obviamente una consejería genética bien hecha, que también tú misma lo decidas, porque no te podemos imponer eso. No se te puede imponer decir, no, mira, ¿sabes qué? Ya está, afuera el útero. No es eso. Pero también hay que explicarte el trasfondo, ¿no? Tienes el trasfondo genético hereditario, tienes las mutaciones, muy bueno, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, si es que ya has cumplido tu ciclo reproductivo, tienes más de 40 años de edad, sí es una posibilidad que sí te puede ayudar a evitar desarrollar un cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es terrible, es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. Así que si es que podemos estar delante del cáncer o de la aparición de un cáncer, bienvenido sea, ¿no? Esa es mi opinión. Doctor, ¿por qué muchos oncólogos no aplican ni mencionan esa quimioterapia intraperitoneal, Juliana? Lo que pasa es que, mira, Juliana, la mayor parte de los oncólogos clínicos están formados en una escuela muy tradicional, muy tradicional, muy tradicional. Yo fui formado en esa escuela tradicional, ¿no? Y no han ampliado su visión hacia otras técnicas del tratamiento del cáncer. Muy pocos oncólogos conocen que existe una técnica de terapias de carcinomatosis como el HIPEC, por ejemplo. O no han profundizado en eso. Muchos no conocen esta técnica llamada el PIPAC. No lo conocen. Pero existe. Son técnicas que se utilizan en el mundo y son técnicas médicas bien aprobadas, que tienen amplio recorrido. Las TIPs, las terapias intraperitoneales, existen desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? El padre de estas terapias, el padre del tratamiento de la carcinomatosis, el doctor Sugar Baker, describe en un libro espectacular la aplicación de terapias intraperitoneales de todo tipo de fármacos. Tiene un libro fantástico, ¿eh? Pero estoy hablando, pues, de una aplicación de hace algunas décadas atrás. La medicina evolucionó muchísimo en esto, ¿no? El hecho que ellos no sepan no quiere decir que no exista, ¿no? Existen muchas veces muchas maneras de llegar a lograr un éxito en el tratamiento de un cáncer. El problema es que al oncólogo se le ha vendido lo que es el protocolo, la guía, ¿no? Y el protocolo, la guía, muchas veces está basada en terapias sistémicas, endovenosas, vía oral principalmente, quimioterapias, terapias moleculares, inmunoterapia. Eso es. Ese es el problema. Entonces, la visión de un oncólogo convencional es muy cerrada, muy tubular. Justo hablábamos el día de ayer, ¿no? No solamente con ellos, sino con los médicos actualmente, ¿no? Tienen mucho sesgo de especialista, de hiperexperto, ¿no? Ven por un tubo, no ven el resto, no ven el panorama. Ese es el problema. Ese es el problema.
¿no? Y cuando hablan, muchos de ellos hablan desde el punto de vista de la ignorancia, ¿no? Ojo, no puede opinar un médico de algo que no domina. De eso también vamos a hablar. ¿Eh? El hecho que un médico, una persona, viste una bata blanca, no le da derecho a opinar de todo tipo de problemas de salud. Yo frecuentemente atiendo pacientes con cáncer, con los cuales, ¿no? El médico general le ha dicho, no hagas nada con tu cáncer, denle calidad de vida. Después vamos a hablar de eso. Pues yo le digo, pero este individuo jamás rotó por un piso de oncología. El único contacto que ha tenido con pacientes oncológicos ha sido quizás en una sala de medicina interna, durante sus rotaciones de, digamos, de medicina, cuando era estudiante y no más, y aún así, ¿no? Él se cree con la autoridad de poder opinar sobre un problema oncológico. Dios mío, eso debe estar prohibido. Cierra la boca si no sabes de cáncer, aún siendo un médico. Si tú opinas de cáncer y no has rotado por un hospital oncológico, no has tenido mínima preparación para entender la naturaleza de un cáncer, cierra la boca, no des opiniones. Simplemente deriva al especialista. Se acabó. Y las personas no le pregunten al, digamos, al personal incorrecto, ¿no? Al profesional incorrecto. También no cometan ese error de preguntarle al médico general, internista, doctor, ¿qué piensa usted de mi cáncer? Dios mío, Dios mío. Aquí no puede opinar un internista de un problema oncológico, pues. Tan serio. Eso requiere la opinión de un oncólogo, un experto, un especialista. Digamos las cosas claras. Doctor, PSA4 con cáncer a la próstata es grave, Arnaldo. Realmente el PSA, Arnaldo, tiene una relación, ¿no? El PSA no está muy elevado. Ese PSA no está muy alto, pero si han hecho una biopsia, ya han encontrado cáncer de próstata, hay que ver qué es lo que está pasando. Normalmente, el PSA normalmente puede estar hasta 4 nanogramos mililitro, ¿no? Digamos, dentro de lo que son unos rangos, ¿ok? Pero depende también de la edad, depende de la edad. Por ejemplo, si esa persona tiene 50 años y tiene más de 3, hay que ponerse a pensar, ¿no? Hay que sospechar que hay algo ahí en esa próstata. Si tiene 70, 80 años y llega a 4, pues bueno, puedo aguantar hasta 4, no hay problema. Realmente un PSA entre 4 y 10 ya me puede hacer sospechar que hay un cáncer ahí, escondidito. Entre 10 y 20, ya 70%, 75%, ya hay probabilidad de cáncer, bastante. Más de 20, tiene que decir prácticamente todos los que tienen PSA, todos los varones que tienen PSA de más de 20, tienen un cáncer ahí. Que se ha encontrado un de 4 y han hecho un diagnóstico de cáncer de próstata, supongo mediante biopsia, hay que ver también cuál es el grado de desdiferenciación de ese cáncer de próstata, que es muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. Los cánceres de próstata tienen una gradación de su agresividad, de su malignidad, de su perversidad. La gradación más famosa, ¿no?, la estableció un patólogo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el doctor Gleason, que hizo un estudio fantástico, este patólogo, monstruo. Y hasta ahora su gradación es tipo de gradaciones que la han puesto ahí, ¿no? Como que la han querido meter por ahí, ¿no? Pero la gradación de Gleason, para mí, todavía sigue siendo la referencia principal, ¿no? Entonces, esta gradación nos habla de qué tan agresivo, qué tan malo es el cáncer de próstata, ¿no? ¿Es un Gleason 7? ¿Es un Gleason 8? ¿Es un Gleason 9? ¿O es un Gleason 10? Eso no me lo dice. No solamente es el PSA, recuérdalo. También el tamaño del tumor. Le hicieron una resonancia magnética, biparamétrica, multiparamétrica. ¿Cuál es el tamaño de ese tumor? ¿Cómo está la cápsula prostática? Si hay infiltración a zonas vecinas o no. Eso también son datos importantes. Generalmente, cuanto menos nivel tiene el cáncer de próstata, menos PSA tiene al momento del diagnóstico, mejor pronóstico, más pequeño es. Pero más o menos hasta un 15% de cáncer de próstata no elevan mucho el PSA
y pueden ser extraordinariamente agresivos. Recuerda. Entonces, si me das más información sobre eso, sobre el caso, excelente, ¿no? Muy bien, vamos a la última consulta, ¿no? Sí, ya es las 10, he estado con una hora con usted, gracias por estar aquí. Vamos a la última consulta. Doctor, si hay otra manera de detectar cáncer de colon que no sea colonoscopia, yo vomito y no tomo los 2 litros, Mari. El problema es para que te haga la colonoscopia, ¿no, Mari? El problema es para que te haga la colonoscopia, ese es el problema, Mari. ¿No? Ese es el problema. Ese es el problema, ¿no? Porque la mejor manera, obviamente, es la colonoscopia, ver por dentro. Ver por dentro, ¿no? Necesitas una preparación. Necesitas una preparación, ¿no? Y no toleras esos laxantes que hacen que la persona, pues, digamos, con las cuales los gastroenterólogos limpian el colon, ¿no? Es un problema. Ese es un problema, ¿no? Otra manera, existe lo que es técnica de reconstrucción tomográfica, ¿no? Eso es como una especie de colonoscopia virtual. Tendrías que conversar eso con un radiólogo. ¿Ya? Acá tengo al doctor Roberto Cabero, a ver qué es lo que me opina él, pero existe lo que es técnica de reconstrucción o lo que se llama colonoscopia virtual. ¿Okay? Existen otras técnicas para estudiar todo el sistema digestivo, todo el tubo digestivo también mediante una capsulita. Es una capsulita que se da de tomar al paciente, pero que tiene todo un sistema de... Es como una especie de... Tiene un sistema de video. Tiene un sistema de video, ¿no? Más que todo se hace para estudiar todo el tubo digestivo, principalmente el intestino delgado. Pero en tu caso podría utilizarse también esa técnica, aunque no la recomiendo, ¿no? En tu caso lo que yo haría es básicamente, probablemente, un poquito cambiar esa técnica de preparación, ¿no? Un poquito cambiar esa técnica de preparación. Probablemente un par de semanas con una dieta pobre en fibras, ¿no? Darte laxantes no de esa manera tan agresiva, ¿no? Un poquito más distanciada y quizás ante la colonoscopia hacer, digamos, y colocarte un buen enema con un litro hasta 2 litros de suero salino fisiológico. O sea, tratar de limpiar al máximo. ¿Ok? Y recordarte también que la mayor parte de los cánceres ocurren en el colon izquierdo, más que todo en la zona del recto y el sigmoides. Entonces, lo más importante de tu caso es estudiar esa zona. ¿Ok? Aunque obviamente lo ideal es todo el tubo digestivo, ¿no? En tu caso, lo que habría que hacer es tener una preparación más personalizada para que te hagan la colonoscopia, que eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Conversa bien con el gastroenterólogo. Muy bien, hasta aquí llegamos el día de hoy en este consultorio oncológico. Iba a hablar de rhabdomyosarcoma, pero se nos pasó el tiempo, ¿no? Y esta semana que viene vamos a hablar, ¿no? Este día lunes hablamos del cáncer de mama triple negativo. Vamos a ver el triple negativo. Vamos a ver el triple negativo y también veamos sobre el rhabdomyosarcoma. Bien, hasta que llegamos el día de hoy. ¿Algún anuncio, Marco? Hoy a las 11 de la mañana. Hoy a las 11 de la mañana va a estar la doctora Sobeida Rodríguez por el canal de Onco, el TikTok de Onco. Suscríbanse al TikTok de Oncos, ¿no? Y la doctora Sobeida Rodríguez es una experta en el tratamiento con muérdago. Y después vamos a seguir hablando del muérdago aquí, ¿no? Pero ella es una experta en el tratamiento del muérdago, así que ella va a estar por el canal de Oncos, el TikTok de Oncos, para hablar sobre el muérdago. Así que las personas interesadas en el tratamiento del muérdago pueden consultar con la doctora Sobeida Rodríguez y el doctor Gino Custodio. Hoy el doctor Gino Custodio a las 3 de la tarde por el TikTok de Oncos para hablar de linfomas, ¿okay? Y otros temas oncológicos también. El doctor Gino Custodio, ¿okay? Bueno, nada más. Hasta aquí llegamos el día de hoy en este consultorio oncológico. Se despide ustedes, este es un servidor. Ya saben, cualquier consulta conmigo al 919-475-320. 919-475-320. Apunte ese número y nos vemos este lunes, si es que Dios quiere, Dios mediante. Que Dios lo bendiga a todos y nos vemos. Chao, hasta la vista.